la Universidad Estatal de Oriol, Rusia, y publicó el libro de relatos y poesías sombras en el año 2003, El ladrón de almas el año 2010 y el 2011 Los hijos del girasol de la editorial Pasacay. Con ustedes el señor Carlos Luis Murayari. Bueno, buenas noches. En primer lugar quiero agradecer acá a Lenin por esta invitación y sobre todo por la confianza que me dio, que me está dando ahora por comentar muy brevemente su nuevo libro, Cada hombre tiene un sueño. Conocí a Lenin en la presentación de su segundo libro, hace muy poco, No le reces a los muertos. Y desde ese momento yo creo que la química de la amistad nos ha llevado hasta este día, un día que para todo escritor, para todo artista es muy especial e inolvidable. En Cada hombre tiene un sueño, me sorprendió gratamente cómo Lenin ha comenzado desde otra óptica a contar historias de diferentes personajes de la historia universal y también populares. Este libro de cuentos, a mi parecer, es una joyita de varios quilates, si no me equivoco, y ustedes lo van a comprobar después. En primer lugar, porque Lenin no solamente nos hace recordar y volver a reconocer a personajes históricos que a veces lo olvidamos por la rutina diaria que nosotros tenemos, como acaba de decir acá el compañero. Lenin malévolamente, o en un momento de inspiración, a mi parecer, tergiversa la historia de estos personajes universales y de los personajes populares que van a encontrar en este libro. Por ejemplo, en el primer cuento, una sortija, una carta y un caballero nos envuelven la historia de José María Jarabo, o Jarabito, y la época del caudillo español Franco, que me hace recordar a la triste y célebre historia de un tal Loco Bichara en el Perú. Y también me lleva a la reflexión, en este cuento, que ustedes lo van a descubrir después, que el dinero, pues, no es, el dinero fácil y en cantidades desmedidas no hace feliz a nadie. Este cuento es de una vida acelerada de un personaje, de amor y de muerte. En este cuento, el acelerador es eso, ¿no? La vida de este personaje que al final termina en prisión y muere con un castigo muy atroz. Me conmovió de sobremanera el relato En el aire, que narra la triste historia de Christine Chabot, una periodista americana, donde Lenin nos hace cavilar sobre la vida actual. Si nosotros entramos en este cuento y nos damos cuenta de nuestra vida que pasamos, lo que vemos a diario en este mundo, como pasó, por ejemplo, con los empleados de Bouygues Telecom, ¿no? que se suicidaron en su centro de trabajo. Justamente nos hace recordar esas cosas en este relato. Pero el cuento que más me interesó, a mí especialmente, es La revolución empieza en casa, y que habla sobre una mujer que se llama Fanny Kaplan, que atenta contra la vida de uno de los, si se quiere, líderes más reconocidos en el siglo XX, que es Vladimir Ilich Lenin. Yo creo que este relato es uno de los más largos y emocionantes para mí. Lenin, peruano, nos atrapa en una historia que al primer momento nos parece inverosímil, pero que nos va envolviendo en un mundo que, a pesar que el escritor no lo conoce aún, lo describe con la maestría de un gran escritor. Es justamente eso lo que se busca en la literatura, ¿no? Hacer soñar al lector, y eso Lenin lo logra excelente en este cuento. Después viene Un caballero siempre cumple sus promesas, que me pareció un relato un tanto cómico, a pesar que los personajes como el emperador Anastasio son reales e históricos. En Las putas también tienen sueños. Me agradó cómo Lenin ensalza a la mujer, en este caso Teodorita, que a pesar de su condición es una mujer con orgullo y que lucha no solo por hacerse respetar frente a una sociedad retrógrada, sino también hacer feliz hasta el último minuto de su vida a su compañero. Me da vergüenza hacer la pichi. Es un relato que nos hace sentir que somos el personaje del cuento. Yo creo que nosotros
nos vamos a encontrar en este cuento y nos vamos a comparar con Tycho Brahe, porque esto nos ha pasado muchas veces quizás aquí en París y en otras partes. Me da vergüenza hacer la picha. No es necesario tener dos, tiene doble sentido este título. Lenin de nuevo nos pone contra la pared y alza a la mujer al séptimo cielo. Pone en tela de juicio al Vaticano, pues cuenta la historia de la papisa Juana, que es una historia real, y pone también contra la pared al Vaticano, donde nosotros hace poco hemos conocido, ¿no?, la historia de uno de los ayudantes del Papa que sacó al periodismo ciertos documentos, y nos damos cuenta pues que el Vaticano es un nido de ratas. 5 miradas a un mismo dolor nos hace recordar el sufrimiento de Jesucristo, pero desde otro punto de vista, desde otra visión, y que podría haber sido así. Una historia que cuentan 5 personajes: un niño, una mujer, un hombre común, el ladrón que está al costado de Jesucristo y un soldado. Es un relato corto, pero que tiene un final inesperado, un milagro de Jesús hasta el último momento. Por último, la historia del famoso cantante y compositor francés Claude François, o Clo-Clo, como muchos le conocen. Me parece que es el mejor relato de esta obra, pues Lenin nos envuelve tanto en el mundo de este personaje que nos hace confundir la verdad con la fantasía. Un relato que parece una novela corta y que desde el comienzo hasta el final nos mantiene concentrados y en guardia. Para los que escucharon a Clo-Clo, encontrarán algunas letras de sus más bellas canciones y descubrirán el día fatal de su inesperada muerte. Lenin Solano, con estos cuentos, encendió una estrellita más en el cielo de los mejores narradores peruanos que he logrado leer hasta ahora, y pues les invito a descubrir el talento y la maestría de Lenin en este nuevo libro, Cada hombre tiene un sueño. Gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar la intervención de Abraham Prudencio. Abraham Prudencio, seguramente ustedes, algunos ya deben haber escuchado de él, se ha presentado, ya ha presentado varios libros, es muy conocido en las redes, entre los estudiantes y también entre el público intelectual y de literatura de París. Ya tiene una trayectoria que va avanzando a paso acelerado. Alguna vez hemos difundido también algún material suyo, seguramente lo haremos más seguido por la red de la asociación. El año pasado fue realmente espectacular la presentación de su libro en la Casa de México. Abraham Prudencio nació en Perú en el año 79, es magíster en literatura general y comparada por la Universidad Sorbona y licenciado en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado La vida no vale nada, unos relatos del año 2005, El día de mi suerte, que es una novela del año 2006, Hojas de otoño, el año 2009, Atahualpa, el Inca que nunca muere, ensayo del año 2011, Ella soñaba con el mar, que es un libro de relatos del año también 2011. Del mismo modo, ha traducido y prologado a Maurice Blanchot, Julien Gracq y Margarita Duras. Ha sido conferencista sobre literatura peruana en las universidades Paul Valéry y Montpellier de Troyes, Complutense de Madrid y en la Escuela Normal Superior de París. Asimismo, colabora en diversos medios literarios. Actualmente es candidato a doctor por la Universidad París 10 Nanterre. Ha sido finalista del Premio Internacional Juan Rulfo el año 2008. Con ustedes, Abraham Prudencio. Muchas gracias. Sobre todo agradecer la invitación de Lenin Solano para la presentación de su libro y sobre todo a
ustedes que se han dado la molestia de venir a participar en este evento cultural que suscita a veces muchos inconvenientes. En el 2005 recuerdo cuando presenté mi primer libro, La vida no vale nada, habíamos invitado a varios, la universidad se había tomado la molestia de invitar a varios presentadores, pero finalmente nos quedamos con el escritor Osvaldo Reynoso, y él dijo algo muy preciso para las presentaciones de los libros. En cada presentación de un libro es como un matrimonio, en el que el presentador, el autor, se viene con todas las expectativas de escuchar el elogio, la presencia de todos sus amigos, de todas sus amistades, para dar para estar de repente presentes en un suceso que para el autor significa de gran importancia, tener el libro entre las manos, tener el libro publicado, y eso pues significa un gran mérito y un gran esfuerzo, y también por lo mismo una enorme felicidad que no se compara con nada, ¿no? En el momento en que se me propuso presentar el libro, pues yo no había leído absolutamente nada de Lenin Solano. Sin embargo, el hecho mismo de haber coincidido por los pasillos de la Universidad de San Marcos hacía una especie de compatibilidad entre ambos estudiantes y también como, en este caso, como escritores. Sin embargo, a pesar de tener un poco cierta especie de vamos a decir, una especie de querer conocer a esa persona, de querer conocer su escritura, desde ya significaba un descubrimiento para saber de quién se trataba y sobre todo hasta dónde se dirigía su literatura. Es así como este libro, cada hombre tiene un sueño, que se compone de 9 relatos, conforman una historia que, por lo que he estado analizando, viendo, se nutre bastante de la historia. Podemos decir que los 9 relatos, y yo de repente soy muy atrevido en afirmar esto, que los 9 cuentos tienen una base histórica, empezando desde Lenin, pasando por Jesús y terminando por el cantante famoso Cocteau, ¿no? Podemos ver en ese sentido, y la pregunta sería, ¿hasta qué medida Lenin Solano se sirve de la historia para hacer este libro? ¿Hasta qué medida este libro es histórico y hasta qué medida este libro es ficcional? ¿Hasta qué medida esos personajes históricos se vuelven ficción en este libro? Si Lenin Solano nos cuenta la historia de Jesús, por ejemplo, o de Lenin, el camarada Lenin, o el guía, el máximo líder bolchevique, o nos cuenta historias como, por ejemplo, la del emperador Justiniano, ¿hasta qué medida estos personajes son reales en este libro? Entonces, yo he tratado de constatar, mediante bibliografías, si bien es cierto que un escritor se puede nutrir de la historia, pero también hay un aporte de tipo ficcional que es de repente lo más importante en la literatura, transformar esa realidad histórica para poder llevar o convertirlo en ficción. Y esto es de repente uno de los logros que ha obtenido Lenin Solano. A pesar de servirse de la historia, o gracias a la historia, esa historia real, tenemos un libro de ficción, tenemos a un Jesús que no puede ser Jesús, tenemos un Lenin que no puede ser Lenin, porque en la historia, en la literatura, estos personajes reales toman también una característica de seres ficcionales, y en la ficción esos personajes reales no pueden, o como pueden, corresponder a la historia real. Una de las
características más saltantes en estos 9 cuentos es el personaje narrador. Es el narrador que toma, digamos, que se aleja de las características conocidas en la literatura peruana. Es el narrador personaje o el narrador omnisciente. En este caso, el narrador está en tercera persona. La mayoría de los cuentos, por no decir todos, pues habría que leer un poco más, con más atención, cosa que me tomaba un poco la molestia. Tienen una característica fundamental. El narrador en tercera persona es el que nos dirige, es el que habla, es el que nos presenta al narrador, es aquel que sabe, es aquel que ya conoce la trayectoria de ese personaje. Por eso le dice, ¿te acuerdas? Por ejemplo, un ejemplo, para ponerles un ejemplo, ¿no piensa descansar un poco? No piensa descansar un poco, es la intervención de ese personaje que les digo, la intervención de ese personaje en tercera persona, que ya conoce la historia. Y como este ejemplo se suceden en los posteriores relatos. Asimismo, en los 9 cuentos hay una sucesión de intervención de personajes en donde en los 9 relatos predominan la historia de 6 hombres, ya sea Lenin, Jesús o Clo-Clo, y 3 mujeres. Hay una sucesión de estos personajes donde adquieren una relevancia. En estos 3 relatos, la importancia lo toma, o el papel protagónico lo toman 3 mujeres, ¿no? En historias distintas. Y en 6 son los hombres, son los varones que van a tener el papel protagónico. Como he podido un poco leer la historia, lo más, de repente, el logro más destacable de Lenin es que te atrapa rápidamente, esa facilidad de atrapar al lector con esta historia, de manera que es como si estuvieras viviendo, dado la intervención de ese personaje en tercera persona, te atrapa y vas y continúas la historia hasta quedar envuelto en todo lo que va a presentarse. Y eso de repente es uno de los logros, puesto que son muy pocos los autores que han tomado a este personaje en tercera persona o historias donde se sirven directamente de la realidad histórica para convertirlos en ficción. Yo pienso que estos personajes, más que históricos, son personajes que, si bien es cierto, la excusa ha sido el personaje histórico, pero sobre todo tienen un carácter ficcional. Y ese es uno de los grandes aciertos que ha tenido Lenin Solano al presentarnos estas 9 historias, donde las interrogantes van a aparecer a medida que uno va leyendo el libro. ¿Por qué estos 9 personajes y por qué no otros? ¿Por qué la intervención de un personaje de tercera persona? ¿Por qué remitirse a la historia antigua, por ejemplo con Justiniano, y hacernos una historia como el de Clo-Clo, una historia moderna? Entonces vemos niveles tensionales históricos que el autor o el narrador nos va a llevar por distintos espacios, por distintas épocas, pero sin embargo el dominador común será un tema que voy a tratar de ensayar con Lenin, que es la muerte. En los 9 cuentos, de los 9 cuentos he encontrado 8 cuentos que remiten directamente a la muerte. Los personajes al final de la historia o son asesinados o ocurre un accidente, pero lamentablemente todos mueren, ya sea electrocutado, ya sea envenenado, ya sea por un paro cardíaco, como le ocasiona a Lenin. Entonces, este tema, esta maldición que se sumerge en los personajes de Lenin, es algo inconsciente, consciente, es algo que
a él lo hizo de manera consciente para de repente atraer la atención del público, del lector, puesto que historias con sangre de muertos son los que más venden. Entonces, más que respuestas, más que análisis, yo encuentro en este libro interrogantes, cuestionamientos, conocer nuestra historia, conocer nuestro pasado. Sin este libro de repente no hubiera sabido la historia de Lenin, que tenía una enfermedad que es el sífilis, no sabía que Clot era apasionado, un hombre débil por las chicas jóvenes, casi niñas, no sabía esa historia, pero gracias a Lenin nos ha dado esta gran oportunidad. Muchas gracias. Bueno, a continuación, brevemente voy a contar algunas impresiones sobre más que sobre la novela, sobre el propio Lenin. En realidad, a veces cuando se hacen este tipo de presentaciones de tipo literario, de tipo cultural, a veces se asiste a reuniones bastante rígidas, donde se leen formatos muy establecidos, muy fijos, pero a veces no se corresponden exactamente a la realidad de todos los días. Entonces, de repente nos imaginamos a personajes que los queremos imaginar del mismo modo que a otros, con cierto estereotipo, con cierta formalidad, imaginamos personajes famosos y entonces queremos tal vez equiparar a los personajes más cercanos nuestros a esos personajes. En realidad, en la vida común y corriente, las personas transcurren las mismas dificultades que todos ustedes, pasan los mismos apuros, pasan las mismas dificultades, vienen a París cuando son estudiantes y luchan del mismo modo que todos los demás, los pueden encontrar ustedes en las mismas situaciones difíciles que se han encontrado otros estudiantes que de repente no son literatos, que estudian ingeniería o que estudian otras especialidades. Y ese es precisamente el caso de Lenin Solano. Yo no voy a comentar, a pesar de haber recibido un ejemplar en PDF del libro de cuentos, he decidido no, digamos, hacer un comentario sobre la misma obra, sino yo los invitaría a leerla. Después de la intervención de Lenin va a haber un periodo de unos 15 minutos antes de continuar con la segunda parte del programa, donde vamos a escuchar la intervención del cónsul del Perú en París. Entonces, les invitaría, digo, a leer la obra, porque he encontrado cosas interesantes ahí, pero es mejor que ustedes mismos la revisen y traten de hacer su propia interpretación. Solamente les voy a contar una pequeña anécdota. Una amiga X, que no voy a decir evidentemente su nombre, en algún momento se interesó, pero de pronto parece que se desencantó. Entonces, no creo que se trate de un tema propio de la literatura, sino probablemente algo en el contenido de la obra no le gustó, pero justamente de eso se trata. La literatura es interesante por eso, porque provoca emociones, porque extrae sentimientos, hace emerger sentimientos de uno que de repente en otra situación no ocurrirían. Bueno, en todo caso, paso a presentar brevemente a Lenin. Lenin Solano estudió la carrera de literatura y maestría en docencia en el nivel superior en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la misma universidad en la que he estudiado, en mi caso, Derecho y Ciencia Política. Sé que hay un gran número de sanmarquinos, pero todos aquí son bienvenidos independientemente de la universidad que vengan, particular o nacional. Es magíster en literatura francesa, titulado en la Universidad de la Sorbona, en donde actualmente sigue un doctorado en literatura latinoamericana. Fue invitado como ponente en el año 2008 al Encuentro Nacional de Estudiantes de Literatura en Bucaramanga, Colombia. Es autor de los siguientes libros: Carta a una mujer ausente, del año 2008, No le reces a los muertos, el 2011, y la obra que hoy día se ha venido comentando, Cada hombre tiene un sueño, el año 2012. Además, este mismo año fue elegido para formar parte de la antología titulada Media Luna, compilada por el editor Santiago Rizo. Radica en París desde el año 2009
como varios de los estudiantes peruanos que vinieron en ese mismo año. Con ustedes, Lenin Solano. Buenas noches. Creo que habría mucho que comentar y mucho que responder. Estaba tomando notas tanto de lo que dijo Carlos como de lo que dijo Abraham. En particular, yo considero de que en esta mesa hay grandes talentos. Yo tuve la oportunidad primero de conocer a Carlos por azar, ¿no? Estaba el año pasado, casi exactamente un año, fue el 20, casi exactamente un año. Feliz aniversario, Carlos. Bueno, estaba en la presentación y al terminar una persona se me acerca, ¿no? Y me dice, no, quisiera que presentes mi libro. Y fue una sorpresa porque rápidamente yo me sentí halagado y rápidamente surgió una buena amistad. Una amistad que perdura hasta ahora y que vamos tratando de que los textos que hacemos colaborarnos, ayudarnos y difundirlos, ¿no? Y con Abraham igual, yo lo he visto desde el año 2002, ¿no? Hace 10 largos años. Solo que a veces en la universidad uno no tiene el tiempo tal vez para hacer amistades por el trabajo, por las cosas que tiene que hacer uno en el Perú. Y recién yo lo vuelvo a capturar a Abraham aquí, ¿no? Y aquí recién surge una amistad mucho más fuerte, ¿no? Es así que los tres formamos un grupo y ahora intentamos de que nuestros textos también mostrarlos no solamente en París, sino que en otros lados, ¿no? Es así que surge un texto, una revista nuestra que se llama El Trío Literario de París, en donde mostramos nuestros relatos, algunos relatos y el tour literario que vamos a hacer en Europa, ¿no? Y tenemos los países en donde vamos a estar presentando cada uno de nuestros libros. Entrando al texto en sí, la pregunta es, ¿qué es ser escritor? Yo creo que cada uno de nosotros tiene ese escritor dentro, sino que a veces tenemos mucho temor de mostrarlo. Y hay que tener el coraje para exprimir lo que queremos decir en los textos. Hay que esforzarnos, hay que sacrificar trabajo, tiempo. Y por eso que tal vez los tres estamos aquí, ¿no? Cada uno persiguiendo su sueño, porque cada hombre tiene un sueño. Y entonces, con el tiempo que nosotros tenemos aquí, nos dedicamos a veces, ¿no? Cuando el trabajo nos da ese tiempo, a escribir. Con respecto al tema de la muerte, Abraham, mi fin no es tanto la venta, porque yo mayormente soy un escritor que siempre trata de que su lector tenga el libro y sin importar incluso el costo. Yo recuerdo que el primer libro, yo en Perú, mi primer libro, el día de la presentación, recuerdo que yo lo regalé, porque yo consideraba de que mi lector me está haciendo un gran favor. Yo debería pagarles más bien a mi lector, porque él me está leyendo, se está dando el tiempo de leerme. Pero ese tema, el tema de la muerte, yo creo que en este libro todos los personajes ya no son parte de ese mundo. Entonces, en algunos casos lo que yo he hecho es relatar tal vez sus últimos momentos. He cogido mucho en la historia, sí, Abraham, como tú lo dijiste. Me basé mucho en la historia y fue un trabajo muy complicado, porque todo nació simplemente por una noche, un año 2008, recuerdo que leyendo un poco sobre Jesús y escuchando ciertas historias de algunas familias que eran muy religiosas, bueno, dije, no, intentémoslo, pues. Y luego me pregunté en qué me he metido, porque si quería hacer un libro con esas características en donde haya personajes históricos, había que conocerlos a fondo. Y es así que el libro me hizo sufrir mucho. Yo recuerdo que el año pasado, mientras presentaba a Carlos, o hicimos una presentación entre los dos de nuestros libros, alguien me preguntó, ¿no?
a mí especialmente es La revolución empieza en casa, y que habla sobre una mujer que se llama Fanny Kaplan, que atenta contra la vida de uno de los, si se quiere, líderes más reconocidos en el siglo XX, que es Vladimir Ilich Lenin. Yo creo que este relato es uno de los más largos y emocionantes para mí. Lenin, peruano, nos atrapa en una historia que al primer momento nos parece inverosímil, pero que nos va envolviendo en un mundo que, a pesar que el escritor no lo conoce aún, lo describe con la maestría de un gran escritor. Es justamente eso lo que se busca en la literatura, ¿no? Hacer soñar al lector, y eso Lenin lo logra excelente en este cuento. Después viene Un caballero siempre cumple sus promesas, que me pareció un relato un tanto cómico, a pesar que los personajes como el emperador Anastasio son reales e históricos. En Las putas también tienen sueños. Me agradó cómo Lenin ensalza a la mujer, en este caso Teodorita, que a pesar de su condición es una mujer con orgullo y que lucha no solo por hacerse respetar frente a una sociedad retrógrada, sino también hacer feliz hasta el último minuto de su vida a su compañero. De la historia universal y también populares. Este libro de cuentos, a mi parecer, es una joyita de varios quilates, si no me equivoco, y ustedes lo van a comprobar después. En primer lugar, porque Lenin no solamente nos hace recordar y volver a reconocer a personajes históricos que a veces lo olvidamos por la rutina diaria que nosotros tenemos, como acaba de decir acá el compañero. Lenin malévolamente, o en un momento de inspiración, a mi parecer, tergiversa la historia de estos personajes universales y de los personajes populares que van a encontrar en este libro. Por ejemplo, en el primer cuento, una sortija, una carta y un caballero nos envuelven en la historia de José María Jarabo, o Jarabito, y la época del caudillo español Franco, que me hace recordar a la triste y célebre historia de un tal Loco Bichara en el Perú. Y también me lleva a la reflexión, en este cuento, la Universidad Estatal de Oriol, Rusia, y publicó el libro de relatos y poesías Sombras en el año 2003, El ladrón de almas el año 2010, y el 2011 Los hijos del girasol, de la editorial Pasacay. Con ustedes, el señor Carlos Luis Murayari. Bueno, buenas noches. En primer lugar quiero agradecer acá a Lenin por esta invitación y sobre todo por la confianza que me dio, que me está dando ahora, por comentar muy brevemente su nuevo libro, Cada hombre tiene un sueño. Conocí a Lenin en la presentación de su segundo libro, hace muy poco, No le reces a los muertos. Y desde ese momento yo creo que la química de la amistad nos ha llevado hasta este día, un día que para todo escritor, para todo artista es muy especial e inolvidable. En Cada hombre tiene un sueño, me sorprendió gratamente cómo Lenin ha comenzado desde otra óptica a contar historias de diferentes personajes. Me da vergüenza hacer la pichi. Es un relato que nos hace sentir que somos el personaje del cuento. Yo creo que nosotros nos vamos a encontrar en este cuento y nos vamos a comparar con Tycho Brahe, porque esto nos ha pasado muchas veces quizás aquí en París y en otras partes. Me da vergüenza hacer la pichi. No es necesario tener dos, tiene doble sentido este título. Lenin de nuevo nos pone contra la pared y alza a la mujer al séptimo cielo. Pone en tela de juicio al Vaticano, pues cuenta la historia de la papisa Juana, que es una historia real, y pone también contra la pared al Vaticano, donde nosotros hace poco hemos conocido, ¿no?, la historia de uno de los que ustedes lo van a descubrir después, que el dinero, pues, no es, el dinero fácil y en cantidades desmedidas no hace feliz a nadie. Este cuento es de una vida acelerada de un personaje, de amor y de muerte.
En este cuento, el acelerador es eso, ¿no? La vida de este personaje que al final termina en prisión y muere con un castigo muy atroz. Me conmovió de sobremanera el relato En el aire, que narra la triste historia de Christine Chaput, una periodista americana, donde Lenin nos hace cavilar sobre la vida actual. Si nosotros entramos en este cuento y nos damos cuenta de nuestra vida que pasamos, lo que vemos a diario en este mundo, como pasó, por ejemplo, con los empleados de Bouygues Telecom, ¿no? que se suicidaron en su centro de trabajo. Justamente nos hace recordar esas cosas en este relato. Pero el cuento que más me interesó